Un afectuoso saludo a todos ustedes, los que están conectados hoy día o nos están viendo o siguiendo a través de la conexión del día de hoy. Un cariñoso saludo de parte del pastor Juan Carlos Farría para todos ustedes. Quiero hablarles acerca de un texto muy conocido para nosotros los creyentes, que es la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 1, y leo en la versión Reina Valera de 1960. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero hablarles por un momento acerca de la importancia de la fe. Obviamente es algo inherente a nosotros los creyentes y es algo muy usado y a veces de tan usado no le damos un tiempo a la reflexión necesaria respecto a este importante concepto, a esta idea. La fe. Bueno, etimológicamente, fe viene en el hebreo, se usa en la idea de razonar, aná, y en el griego, pistos o pistis. Este pistis implica la convicción, una persuasión producto de una reflexión, el uso del razonar. Por lo tanto, eso nos lleva a entender lo que implica la fe. Aparte de lo etimológico, quiero contarles una anécdota que me parece muy interesante. En una entrevista que hace el periodista y escritor Christian Banken al recientemente fallecido Humberto Maturana, un connotado científico chileno, biólogo, médico, etcétera, filósofo. Bueno, en la entrevista, al terminar la entrevista, le pregunta el periodista a su entrevistado, Humberto Maturana, le dice: ¿crees en Dios? Y la respuesta que da él es muy notable y muy interesante desde el punto de vista que lo que es la fe. Humberto Maturana dice: Dios, así, rotundo, potente. Yo creo en Dios. No lo creo en la simpleza, en la ignorancia, sino yo sé de Dios. Y esa fue la respuesta que da Humberto Maturana a la pregunta que le hace el periodista Christian Banken. Yo sé de Dios. Y la explicación que añade a continuación, él dice: porque para mí el creer implica un ignorar o desconocer, porque se ve como algo superfluo. Y precisamente en lo que nos llama la atención hoy en día es, por lo menos para mí, la reflexión que les llevo hoy día a ustedes, es valorar la fe de lo que significa el conocer, el tener la capacidad de reflexionar en lo que es la fe y lo que es el aporte para mí como creyente. Ya les dije, etimológicamente la fe nos implica, tanto en el hebreo como en el griego, un razonar, el tener una convicción, una certeza producto de un reflexionar, de un usar la capacidad de entender las cosas. Y precisamente eso es importante de entender y asumir para nosotros los creyentes, porque a veces otorgamos a la fe un poder que lo miramos con ceguera, o sea, una fe ciega. Yo tengo una fe, pero una fe como algo etéreo, algo que no es consistente al razonar. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos lleva y nos conduce a una fe que no puede ser ciega. En absoluto, no puede ser ciega. Porque esa fe que nos enseña la palabra de Dios es por sí misma una fe que nos lleva a reflexionar, a analizar cómo es que yo aplico mi fe en el diario vivir, desde lo que yo, en lo cual deposito mi confianza, mi certeza, mi reflexionar. Y naturalmente que los creyentes, los cristianos,
los que creemos en la Biblia, la palabra de Dios, como la palabra de Dios, como el texto sagrado, en los que creemos en nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Dios omnipotente. Nos enseña precisamente que la fe en Dios no debe ser una fe ciega. Es decir, no puede ser ciega la fe, porque primero la fe se otorga por las conductoras. Primero es una fe producto de una revelación natural. Es decir, el ser humano, en su capacidad que Dios le ha dado de entender, comprender lo que le rodea, y en ese relacionarse con su medio, con su entorno, tiene un concepto de la divinidad y se le revela a sí mismo como un Dios creador, un Dios hacedor, que es perfecto, que es matemático, que hace todo con precisión, todo coordinado, perfectamente enlazado, todo desde lo micro hasta lo máximo, hasta lo más potente, al mayor desarrollo. Es decir, de lo micro a lo macro. Bueno, y precisamente en esa fe inicial, que es una fe que todos los seres humanos tenemos la capacidad de analizar y de reflexionar, es que tenemos una fe de una revelación natural. Pero también hay una fe que cobra sentido y es la fe por una revelación especial. Y esa revelación especial es la que la teología nos ha dado a entender en lo que significa la aparición de Jesús de Nazaret. Nuestro Señor Jesucristo aparece. Jesús de Nazaret aparece. Y aparece para otorgarnos en Él, en sus dichos, en sus palabras, en su evangelio, en sus anuncios, en lo que Él hace, en sus promesas, una certeza de nuestras convicciones. Y nuestra fe es depositada en la persona de Jesús de Nazaret, en su evangelio, en sus dichos, en sus hechos, en todo lo que significa Él, desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva histórica. Nosotros somos capaces, al creer en Él, de depositar nuestra fe en su persona, en todo lo que Él nos ha entregado hasta el día de hoy. Y esa es la valorización de la fe cristiana. No una fe ciega, sino una fe real, consistente. Una fe que nos permite mirar la vida con sentido, con propósito, con orden en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, en nuestra propia existencia, como seres humanos, como seres limitados. El Evangelio nos otorga esa perspectiva de ir más allá de algo escatológico, en la certeza en quien ponemos nuestra fe, nuestra convicción, nuestro razonar, nuestro reflexionar, que es en el Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, y mirado desde esa perspectiva, es que tenemos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, en Hebreos 11, en el mismo capítulo 11 de Hebreos, versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el ser humano que se acerca a Dios, propiamente tal, debe depositar su razonar, sus ideas, su pensamiento, más allá de su naturaleza propia, y en su mente, que se expande en el tiempo, en el espacio, en lo que viene en el presente y en el futuro, lo mira desde la fe, porque ese elemento es lo que lo vincula al concepto divino, a la divinidad. Y por ende, en esa revelación especial, nos conecta al Señor Jesucristo. Bueno, y precisamente es lo que el escrito de Hebreos 11, versículo 6 dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe
Por lo tanto, la fe es un elemento vinculante a Dios y a todo lo que significa la palabra de Dios, a todos los conceptos teológicos, a todos los conceptos bíblicos. La fe es un elemento vinculante al tema que nos relaciona con Dios. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. Pistis, convicción, persuasión, producto naturalmente de una derivación de reflexionar, de razonar. Por eso no puede ser una fe ciega, tiene que ser algo contundente, algo que me provoque una profunda convicción. Pero no es solo por un descubrir, por un razonar humano de mis neuronas, sino también aquí hay un elemento vinculante, sobrenatural, que es la revelación del Espíritu Santo en la persona. No puedo dejar a un lado la obra de Dios en nosotros, porque precisamente esa obra reveladora, prometida por el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, yo me iré, pero rogaré al Padre que envíe otro consolador, Paracleto, ayuda, que nos sostiene, y hoy día que Él nos sostiene en un elemento revelador para nuestra fe, es el Espíritu Santo. Es decir, aquí hay un ensamble, una conexión entre la mente humana y la influencia de Dios en nosotros. Su Espíritu Santo está revelándonos esa fe día a día, a cada momento. Y cuando tomamos la palabra de Dios, tomamos una revelación especial. Eso es lo que provoca la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero leerte algo que lo tenemos por ahí en San Juan capítulo 11, verso 26, respecto a la fe. Y conversa Jesús con Marta, con María, en la aldea de Betania, cuando ya está fallecido su amigo Lázaro. Es decir, va a la casa de un funeral. Había fallecido su amigo Lázaro. Y ahí se produce un diálogo entre Marta y María, mezclado por la tristeza, la congoja de la pérdida de un ser querido como su hermano. Y Jesús, en ese diálogo, le pregunta, Jesús le afirma en San Juan 23. Jesús le dice a Marta, tu hermano resucitará. Entonces Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, hay una convicción de fe, pero fíjese que esa convicción de fe es tan profunda en Marta que ella dice, yo sé que resucitará. Ella no solo usa la palabra pistus o pistis en griego, o en hebreo aná, es decir, yo creo como algo superfluo. No, ella con profunda convicción hebrea, ella dice, yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces, en ese diálogo, Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús, de inmediato, no le hace ver a Marta como la resurrección en un día escatológico, a futuro, que era lo que creían los hebreos, obviamente. Sino que ahora Jesús, estando presente, el Dios hecho carne, le dice ahí a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto no es para solo mirar la resurrección que yo te planteo, le dice, no es solo para mirarlo escatológicamente, para el futuro, para mañana, sino que es ahora. Ahora, yo te estoy diciendo, yo estoy aquí ahora y tu hermano puede resucitar porque yo estoy aquí ahora. Es decir, él está diciendo, yo tengo poder para sacar a tu hermano de la muerte, librarlo de la muerte, volverlo a la vida, porque yo soy la resurrección y la vida. Ese yo soy es potente. El yo soy nos recuerda el yo soy que se revela a Moisés allá en Éxodo capítulo 3. Yo soy,
te envía a tu pueblo. Yo soy el que te estoy revelando. Ahí en la zarza se está dando a conocer a Moisés. Ese mismo yo soy se hace presente ahora en carne. Se hace presente ahí. Está en Betania hablando con Marta. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No está hablando el Jesús de Nazaret, el hijo del carpintero. Está hablando el Dios todopoderoso, el omnipotente, el que tiene poder sobre la vida y la muerte. Y dice Jesús en este diálogo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. A continuación Jesús interroga a Marta y le hace la pregunta, ¿crees esto? Gloria al Señor. Y esto, mi querido amigo, hermano, nos lleva a reflexionar dónde está nuestra fe hoy en día. Nuestra fe como cristianos, después de 2000 años, debe seguir siendo puesta en el autor de esa fe, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Crees esto? Hoy Jesús nos vuelve a preguntar a nosotros, ¿crees esto? ¿Crees en mí? ¿Crees en mis palabras? ¿Crees en mis promesas? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde debe estar puesta tu fe? ¿Dónde está puesta mi fe y dónde debe estar puesta mi fe? Es en la persona de Jesús de Nazaret. En la persona de quien reconocemos como el Señor y Salvador Jesucristo. El único medio, la única puerta, el único Salvador, el omnipotente, aquel que nos otorga lo que nadie ha podido dar a nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Crees esto? Es la diferencia entre creer y saber. Algo sabía Marta, pero también ahora hay que mezclarlo con una fe puesta en el Jesús, que promete resurrección, porque Él es la resurrección. Y esto es parte de nuestra fe, una fe del presente, una fe del hoy, aquí, ahora, pero también una fe escatológica, una fe en el futuro, porque de cierto nosotros somos limitados, somos frágiles y vamos a partir de esta tierra. ¿Y qué pasará después? Entonces ahí donde aparece el elemento salvífico para todos nosotros, para ti, para mí, que es la fe puesta en el Señor Jesucristo. ¿Crees esto? Qué interesante pregunta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que un día nos lleva la lectura bíblica del libro de Job. Por allá en el capítulo 15, se relata un diálogo que tiene Job, el patriarca, que es contemporáneo a Abraham. Y el relato de Job capítulo 15, después que los amigos, Elifaz y los otros restantes amigos de Job fueron a verlo en medio de su desgracia, ya que él estaba pasando, según nos relata el libro de Job, tuvo la visita de sus amigos que supieron de las malas noticias que le estaban aconteciendo en la vida de Job. Entonces, la palabra del Señor nos dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo el mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Qué interesante lo que hacen estos amigos de Job. Vienen a condolerse, es decir, vienen a empatizar con el dolor de su amigo y también a darle consolación, darle estímulo. Y eso es lo que también hace la fe puesta en el Señor Jesucristo. Empatiza con nosotros, con nuestra naturaleza. Y también no solo nos empatiza con nuestro dolor, con nuestras tristezas, con nuestras angustias como seres humanos, sino que también se conduele. Y al condolerse nos trae esperanza, nos trae una perspectiva de vida más allá de lo temporal. Nos hace mirar más allá de lo que ven nuestros ojos.
Bueno, y en este diálogo que tienen estos tres amigos de Job con él, ¿no es cierto? Ahora la palabra del Señor nos dice que estos amigos de Job, después de escucharlo a él, de conversar con él, le hacen una pregunta. ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿O está limitada a ti la sabiduría? Le preguntan a Job. Y luego le dicen, ¿qué sabes tú que no sepamos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no se halla en nosotros? Les llama la atención a estos tres amigos la perspectiva que tenía Job de lo que era su fe. Su fe. Recordemos que Job no tenía iglesia, no tenía Biblia. ¿Qué era lo que lo sostenía a Job en su aflicción? Porque hoy día a nosotros nos sostiene la palabra de Dios, las promesas de Dios, vamos al culto, extrañamos nuestros cultos, leemos la Biblia, oramos, tenemos un concepto bíblico, teológico hoy día, actual, en el cristianismo. Pero ¿qué es lo que sería, por lo tanto, para Job, en ese momento, en lo que le respecta a la época en que él vivía? Bendito sea el Señor. Había algo que lo sostenía a Job. Había una convicción, había un había un razonar de Dios en él. Esa fe lo hacía de responder a sus amigos cuando ellos le preguntaron, ¿qué tienes tú que nosotros no tengamos? ¿Qué sabes tú que nosotros no sepamos? Se supone que sabemos lo mismo, somos amigos, tenemos los mismos intereses, pero ¿qué tienes tú que te sostiene, que te afirma en estos momentos de aflicción? Miren lo que nos dice el capítulo 19, versículo 25, una respuesta extraordinaria de Job. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. Esta es la convicción absoluta, total, que Job tenía y que era capaz, al tener su fe puesta en ese Dios todopoderoso, iba también a tener un Redentor. En el concepto hebreo, redentor, aquel que es capaz de recuperar lo perdido. Ese es un redentor en palabras hebreas, en el contexto que Job lo está expresando. Yo sé que mi Redentor vive, es decir, va a tener alguien que lo va a ayudar, que lo va a rescatar de su condición de miseria, de pobreza, de enfermedad. Yo sé que mi Redentor vive. Creo, sé que existe. La pregunta para hoy día, para los creyentes como usted y para mí hoy, ¿nosotros tenemos la misma convicción que Job unos 4.000 años atrás? ¿La tenemos hoy en día en el siglo XXI, en este año 2021? ¿La tienes tú, la tengo yo? ¿O es una fe superflua? Porque esa fe superflua, superficial, no nos va a llevar tan lejos. Seguramente nos va a hacer hundirnos como Pedro. Y Jesús nos va a preguntar, como le preguntó a Pedro cuando lo sacó del agua para salvarlo. Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Bueno, somos humanos. Estamos expuestos a la duda. Estamos expuestos a nuestra flaqueza. Estamos expuestos a dudar. Pero este es el momento para decir como Job, yo sé que mi Redentor vive, con absoluta confianza, convicción, persuasión, de conciencia, de fe. Como dice Job capítulo 19, versículo 25, yo sé que mi Redentor vive. Ahora, no solo lo dijo Job, le refiero a lo que dice Saulo de Tarso, cuando le escribe una epístola a Timoteo, y está hablando de lo que le pasa a él, cuando conoce a Jesús de Nazaret, cuando se produce una transformación absoluta en él, en su convicción, para mirar a Jesús, no solo como el Jesús histórico, el Jesús que aparece y que él lo ignora, no, es el Jesús al cual le cree Saulo, porque tiene un encuentro personal con él, camino a Damasco. Queda ciego y escucha una voz que le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces, patadas contra el aguijón. No me maltrates a mí, no me puedes tocar a mí.
te va a salir mal esto. Entonces Saulo, en su ceguera, en su limitación en ese momento, en su postración, dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Empieza a razonar en su fe, empieza a mirar en su fe de una manera diferente. La fe puesta en el Señor Jesucristo. Pablo le escribe a Timoteo y habla de su experiencia en el Evangelio. Y en la carta que quisiera leérselos para compartirles esto, en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 9 al 12, dice, él hace un relato de su vida y dice: ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Luego en el versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, por causa del Evangelio. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Todo lo que Pablo expresa anteriormente es una convicción absoluta y es lo que él cree. Por eso él dice en esta segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 12, porque yo sé en quién he creído. Eso es certeza, eso es convicción. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11. En el capítulo 1 de Hebreo, ¿no es cierto? Un texto muy conocido seguramente para usted, para mí, y que quisiera compartírselo y leérselos nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción. Una fe puesta en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios les bendiga y que esta palabra nos lleve a la reflexión, a una fe honesta, a una fe fructífera, a una fe plena, a una fe de bendición para usted y para mí. Que Dios te bendiga.